comienzos de abril ingresaron militares de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a Uruguay. El ingreso fue aprobado en el Parlamento. Ustedes expresaron una posición discrepante, plantearon el tema en la bancada del Frente Amplio, luego ingresaron a la sala, expresaron su disconformidad y se retiraron de sala. Nos gustaría que relaten cómo fue el debate, cuáles fueron los argumentos. Bueno, primero, gracias a Claridad y a vos, Luis, por esta oportunidad de charlar. Ustedes están siempre generando insumos de reflexión, de elaboración sobre la realidad social y política del país. Sobre la pregunta que nos haces, sobre este episodio que no ha sido muy difundido ni muy debatido de forma pública, tenemos que comentar que hay un proceso atrás de esto, ¿no? El Frente Amplio uruguayo tuvo sobre estos temas, sobre los temas vinculados al ingreso de militares estadounidenses en Uruguay, o también sobre la participación en misiones vinculadas con ejercicios militares en los que participan los Estados Unidos, distintas posiciones a lo largo de su historia, ¿no? En esta oportunidad a nosotros nos tocó debatir sobre este tema en un contexto nuevo, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Y cuando empezamos a ver este asunto, se hacía referencia al tema de los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, se decía, los antecedentes marcan que el Frente Amplio acompaña este tipo de participación y en este caso el ingreso de militares estadounidenses a Uruguay para ejercicios militares regulares. Nosotros rastreamos y vimos que esos antecedentes no habían sido siempre así, que el Frente Amplio, como decía en el arranque, había tenido distintas posiciones, e incluso encontramos largas intervenciones de compañeros y compañeras de distintos sectores del Frente Amplio contrarias a este tipo de ejercicio. Bueno, con este elemento arriba de la mesa intercambiamos en la bancada de diputados del Frente, planteamos nuestra mirada de que debíamos revisar lo que ya se había votado en el Senado, y bueno, encontramos ahí la receptividad de los compañeros a nuestro punto de vista, más allá de que la amplia mayoría de la bancada decidió mantener la posición que ya se había votado en el Senado. Sí, nos autorizaron la posibilidad de retirarnos de sala, ejerciendo una libertad de acción votada por la propia bancada, insisto. O sea, lo que nosotros hicimos no fue desoír una resolución de la bancada, sino, por el contrario, a partir de un planteo que hicimos, se nos autorizó a la bancada del Partido por la Victoria del Pueblo y a la bancada del Partido Socialista no votar por esta discrepancia, que es una discrepancia que vos sabés que tiene fundamentos históricos, ¿no? El papel del imperialismo estadounidense en la región y el rol que han tenido los intercambios con las Fuerzas Armadas de los países de América Latina son un tema de discusión desde hace mucho tiempo en la izquierda y en nuestros pueblos, y a nosotros nos pareció que esos antecedentes pesaban más que otros. También decidimos, y esto tiene que ver con lo que pasó en los días siguientes, no hacer de esto una cuestión digamos, posicionamiento público, por un tema de respeto a lo que había pasado, ¿no? Se nos autorizó la libertad de acción, esto para nosotros era muy importante, y nuestro objetivo no era señalar con el dedo a otros compañeros que votaron algo diferente, era poder ejercer nuestra libertad de conciencia, nuestra forma de ver este tema, y dar un debate más de fondo que tiene que dar la izquierda, que creemos que no se da a través de un proyecto de ley, sino que se debe dar en un sentido más estratégico, con una discusión que requiere que la fuerza política participe. Sucedió que en los días siguientes hubo algunas notas de prensa y algunas declaraciones, e incluso una declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en la que se habla de un voto unánime en el Parlamento, y por eso tuvimos que salir a aclarar, y por eso también esta entrevista sobre este tema nos pareció pertinente, ¿no? El posicionamiento nuestro fue público porque fue en sala, ¿no? Los dos expresamos a nombre de nuestros partidos la posición que íbamos a adoptar y el motivo por el que nos retirábamos de sala, pero no habíamos hecho la opción de hacer prensa con esto o generar otro tipo de incidencias, pero bueno, nos parece importante aclarar porque
Cuando uno toma una posición que además se plantea y fue autorizada por el conjunto de la bancada del Frente, no nos parece bueno que se tergiverse la realidad y bueno, lamentablemente por desinformación o con intención en algún caso, también puede haber pasado, no se dijo la verdad completa, ¿no? Que es que en este caso, bueno, dos bancadas del Frente Amplio, en ejercicio de una libertad de acción autorizada por el Frente, nos retiramos de sala para no votar este proyecto. Con respecto al procedimiento, creo que Gonzalo fue exhaustivo. Tal vez se puede añadir que uno escucha el planteo por primera vez el martes y las tropas venían el miércoles. Así que probablemente cuando la bancada de diputados estuvo discutiendo qué votar y si concedernos una libertad de acción, los aviones ya estaban en camino, ¿no? Y esas cuestiones de procedimiento tampoco ayudan a un discernimiento ni a un debate un poco más fino, ¿verdad? Dentro de las cosas de fondo y no tanto de procedimiento, que también son, que van de la mano, es el para qué venían 12 militares a formar, digamos, a las fuerzas, a una parte de las Fuerzas Armadas uruguayas. Eh, a nosotros eso nos hubiese gustado tener un detalle, ¿qué entienden por formación? Porque la historia de la formación de las Fuerzas Armadas norteamericanas a las uruguayas, y no solo, es muy larga y también es muy oscura. Y aún seguimos esperando las disculpas de que las fuerzas norteamericanas hayan enseñado tan bien y tan masivamente a torturar a las uruguayas como las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Entonces, ese tipo de cosas, si bien son del pasado, también se hacen presente cuando uno escucha, bueno, que vamos a recibir información y no sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Y qué Fuerzas Armadas necesitan la República Oriental de Uruguay? Sería la última pregunta que también está relacionada con todo esto. Una vez que dieron el debate en la bancada del Frente Amplio y les dieron libertad de acción, ¿cómo fue el ingreso de ustedes en la sesión de diputados? Hablamos en representación de nuestros partidos, de nuestras bancadas, una intervención en los dos casos muy breve, donde dejamos constancia de que nos retirábamos de sala por no compartir el proyecto, agradeciendo a la bancada del Frente Amplio la libertad de acción, porque en esto, Luis, tenemos que ser claros, no es habitual que se conceda libertad de acción a sectores integrantes de la coalición Frente Amplio, digamos, ¿no? Sabemos que el Frente Amplio es mucho más que una coalición, es una coalición en movimiento. Nosotros además integramos partidos con una larga historia, pero en la convivencia que tenemos en el trabajo parlamentario, tenemos ciertas reglas. La bancada del Frente Amplio tiene un reglamento aprobado por su plenario nacional desde hace ya mucho tiempo, hace también ya bastante tiempo esta posibilidad del ejercicio de la libertad de acción frente a determinados temas no estaba siendo muy usual, ¿no? Entonces, nos pareció muy importante también señalar esto. No fue una concesión, no es una concesión que se nos hace, es una decisión que toma el conjunto de la bancada, incluyéndonos a nosotros, de cómo ejercer esa diversidad de miradas que teníamos sobre el tema, pero nos parece un dato interesante en el trabajo político que tenemos que desarrollar, que muchas veces nos lleva a tener miradas coincidentes y muchas otras veces miradas divergentes, ¿no? Y eso es parte también de la riqueza de la fuerza política de la que participamos. Entonces, el ejercicio del debate libre, el ejercicio de una discusión donde se puedan poner arriba de la mesa los argumentos, las razones, las ideas, los principios, las distintas miradas sobre la realidad, nos parece clave. Creo, Luis, que esto tiene un valor que tiene que ver con reivindicar algo que en la política, lamentablemente, en la política de la izquierda también, era muy central en otro momento y hoy ha pasado a un segundo plano, que es el debate sobre las convicciones, sobre los principios. Estos debates son debates claves para que nuestra izquierda no termine subsumida en un pragmatismo, en una forma de entender el realismo político, que en definitiva termina cortando los límites de lo posible, ¿no? Parece que cada vez son menos los temas que se pueden discutir, cada vez son menos los temas en los que podemos tener diferencias, cada vez son menos los temas en los que podemos dar debates que vayan al fondo, que toquen el nervio de las estructuras de poder. Y bueno, nosotros estamos luchando junto con muchos compañeros y compañeras
no principalmente aquí adentro, porque esta es una lucha que se desenvuelve en muchos terrenos, por una política emancipatoria, una política de transformación social, una política que esté dispuesta a discutir los grandes temas. No creemos que el antiimperialismo del Frente Amplio se juegue en este proyecto de ley, lo queremos decir porque estaríamos, en caso contrario, haciéndole una ofensa a muchos otros compañeros, ¿no? Pero nos parece importante también dar la discusión sobre qué significa el antiimperialismo hoy, y mientras tanto, si tenemos que poner en suspenso también algunas decisiones que parece que vienen de suyo, que son obvias, que parece un reflejo prácticamente atávico, de oponerse. Bueno, si tenemos que poner en suspenso eso, hasta discutir de fondo y en serio, hagámoslo, ¿no? Si bien no se juega el antiimperialismo del Frente Amplio, que es uno de sus principios constituyentes, en este proyecto, en algún momento se tiene que jugar, ¿no? Y a veces pareciera que ya no hay temas excluyentes, ¿no? Y nos parece que esto también podría ser una oportunidad para hacernos esa pregunta. El antiimperialismo, el pacifismo del Frente Amplio, porque, bueno, parece que ya naturalizamos recibir Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, naturalizamos que uruguayos, que militares uruguayos vayan a misiones. Todo eso pasó a ser parte de la rutina parlamentaria y se vota de rutina porque siempre se votó y porque siempre se votó de rutina o porque ya lo votó la otra Cámara. También añado que ese martes que votamos para el miércoles, el Senado lo había votado en esa misma mañana. O sea, todo fue en un día y lo recibíamos al día siguiente. Más allá de que en comisión del Senado, que nosotros no desayunamos ese día, no fue tampoco tan sencillo el ejercicio de buscar los antecedentes en poquitas horas, ¿verdad? Y además me parece justo decirlo también, la bancada fue en la mañana y fue un poco antes de entrar a Cámara, el Partido Socialista hace la solicitud de reabrir el tema que había quedado prácticamente laudado en la mañana. O sea, esto fue de 11 de la mañana a 16 en que se buscaron los antecedentes, se intentó, digamos, invitar a repensar si laudarlo automáticamente porque siempre se hizo así. Y eso es algo que pasa mucho en el templo de la democracia, ¿no? El tema de automatizar de acompañar, porque bueno, porque era muy parecido también a lo que en algún momento hizo el Frente Amplio. Eso también es un tema que se trae, pero con temas económicos, con un montón de procedimientos, que bueno, que al final también hemos hecho cosas similares. A nosotros nos parece que estos 5 años que nos toca, por lo menos 5 años, ser oposición, es una oportunidad también para desnaturalizar un montón de cosas, incluso también las que nosotros mismos hemos hecho.